Te doy gracias, Señor, por tantas bendiciones que he recibido de ti, Señor, hacia mi vida. Gracias, Padre. Quizás no merezca ninguna de ellas, Padre, pero tú eres grande y tu fidelidad es grande, Señor, hasta los cielos, Padre. Te doy gracias en esta mañana por cada una de tus hijas aquí, Señor, reunidas, Señor, en este último martes de este año, Padre. Padre, mira la fidelidad de cada una, Padre. Mira, Señor, que te amamos con todo nuestro corazón y te damos gracias y estamos agradecidas contigo, Padre. Y yo en esta mañana pido que tu palabra, Señor, penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y tú, Señor, haga, Señor, esa semilla que fructifique, Señor, y dé mucho fruto en cada una, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo cada una de ellas, los que nos ven a través de la distancia, que reciban, Señor, esa palabra poderosa, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Cuántas pueden respirar bien en esta mañana, hermanas? Respire profundo. ¿Verdad que no tiene estorbos para respirar? ¿No le duele nada? Gracias a Dios, hermanas, porque mucha gente últimamente la he visto que tiene que cargar algo para poder respirar, un tanquecito de oxígeno, porque hasta para respirar con ese tanquecito les duele su pecho. Y yo oro, aunque ellas ni se den cuenta, yo digo, Señor, bendice esos pulmones y dales fuerza y dales vida, Señor. En el nombre de Jesús, ya he podido sentir la presencia de Dios cuando oro ahí por la calle donde ande. Pero tú y yo respiramos sin necesidad de ese tanque, hermanos. Qué bueno es Dios con nosotros. Aleluya, gracias, Señor. Dile a una hermana, qué bueno es Dios contigo, hermana. Gracias, Señor. Toma tu lugar, querida hermana, en esta preciosa mañana hermosa. Dios es bello y siempre está con nosotros. Y en esta mañana, mire que a veces ya como empezamos tan bien el año como que agarramos fuerza. Hoy voy a empezar el año y agarramos y agarramos. Y a final de año ya nos ven caminar así. Ay, Señor. Y luego algunas dicen, se terminó el año, gracias, Señor. Pero sabes que terminar el año con salud es una gran victoria, hermana. Porque yo las veo bien hermosas a todas y digo, Señor, gracias, porque las mantienes no solamente con fuerzas y con salud, pero bien hermosas todas. Gloria a Dios por esa misericordia. Algunas se han hecho propósitos. Al empezar el año, usted sabe que siempre vamos a hablar de un tema, de planificar. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántos lograron su objetivo? Gloria a Dios. Yo sé de unas que se pusieron por ahí a dieta y hermanas se les ve como ya las Misses Universo. Bien bellas. Qué bueno que somos mujeres que cuando nos proponemos algo, con la ayuda de Dios y en las manos de Dios, logramos nuestros propósitos. Qué bueno es el Señor. Y precisamente hoy en esta mañana, hermanas, quiero hablar un tema que se llama Dios premia la fidelidad. Porque quiero que usted sepa que usted fue fiel durante todo este año. Ya faltan ¿cuántos días para que se termine el año? 4. Ya el sábado es el último día. Martes, miércoles, jueves, viernes, 4 días para que se termine este año. Y muchas de las que están aquí han llegado y van a llegar al final siendo fieles, hermanos. Siendo fieles a mi Padre Todopoderoso, que es la principal razón del por qué estamos aquí. Pero a su familia, a sus hijos, a su cónyuge. Qué bueno eso, hermano. Qué bueno poder decir, he sido fiel, Señor. Te amo y aquí sigo todavía. Aunque he pasado por problemas, aunque he pasado por situaciones que a veces me han hecho desistir y decir, ya no voy más a la iglesia. ¿Para qué voy?
pero te has parado firme y has sido fiel con el Señor. Y Dios premia la fidelidad de cada uno de sus hijos, mis amadas hermanas. Dios premia la fidelidad. Ahí, en Josué 1:8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, qué hermoso dice ahí. Todo te saldrá bien. Como dije, ya falta poco para terminar este año. Y nadie sabe, hermanos, qué nos espera el año 2023, ¿verdad? ¿O alguna de ustedes ya sabe lo que va a pasar? A menos de que Dios nos lo revele. Pero Dios nunca te va a revelar fechas de que va a venir tal día. Dios te va a dar quizás visiones de lo que está por acontecer. Hermanas, y no sé usted, pero cada que usted prende la televisión en las noticias, ¿son malas noticias o son buenas? Todo lo que se oye, hermana, es pura mala noticia. Hasta te espanta de todo. Y eso solo nos indica una cosa: mi Cristo viene más pronto de lo que pensamos, hermanas. Vamos a pasar por dificultades, no lo sabemos. ¿Va a venir Jesucristo antes? Tampoco lo sabemos. Pero nosotros tenemos que meternos la palabra de Dios en nuestras vidas y seguir siendo fieles, así como lo hemos sido hasta hoy. Cada día, no importa lo que nos depare el año, pero con Cristo lo podemos lograr. Así es que vamos a hablar un poquito de la palabra del Señor. La Biblia, hermanos, hablemos un poco sobre la Biblia. La Biblia es el testamento de Dios para nosotros. Es la voluntad de Dios para nosotros. Nosotros somos su creación, pero también somos sus hijos. Si la leemos todos los días, seguiremos y hacemos y seguimos lo que aquí dice, su voluntad, sus instrucciones, y seguimos siendo fieles como hasta este día, hermanas, Dios promete bendecirnos también todos los días mientras que estemos aquí en la tierra. Mire, una de las cosas que quizás usted pasa por alto, pero es, por eso la palabra del Señor dice, no dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbre. En estos 2 años que pasaron, ya pasaron de pandemia, forzosamente nosotros nunca dejamos de predicar, estuvimos miércoles y domingos predicando. Los sermones de nuestra casa se pasaban en el internet, online, en línea. ¿Por qué? Para que la palabra de Dios no cesara de hablarse, porque la palabra de Dios trae vida, da fortaleza, da, hermanas, ese gozo en nuestros corazones. Pero por un tiempo tuvimos la necesidad de hacerlo, por unos meses quizás. Pero después, hermanas, que regresamos, como que la gente se habituó no voy a ir, pastor, pero no se apuren, aquí los voy a ver por línea. Qué bueno que nos ven por línea, ¿verdad? Pero es más, venir a la casa de Dios, hermanas. Miren, nosotros, mi esposo y yo, entramos aquí a todas horas y nos ponemos a platicar después que oramos y vemos las necesidades que hay, apuntamos y sentimos una presencia de Dios tan grande. Y salimos llorando, ¿sabe por qué? Y le digo a mi esposo, no cabe duda que en la casa de Dios, Dios da paz al corazón que entra aquí. Por eso mucha gente ha sido transformada, ha sido cambiada, ha sentido que el Espíritu Santo le ha hablado, porque la paz del Señor está en la casa de Dios.
Por eso es importante venir a la casa de Dios cuando más problemas tienes. He escuchado decir, no voy a ir porque tengo muchos problemas. Y luego tienes que acercarte ahora más que ayer, porque los problemas pueden acabar contigo si tú no buscas la casa de Dios, la presencia de Dios, la comunión de Dios, el consejo presto para las necesidades, hermano. No te puedes quedar sola. Tienes que tener a alguien que te abrace, que ore por ti, que no estás tú sola. Siempre es necesario buscar la presencia de Dios en su casa. Yo sé que ahí también está contigo y eso es necesario, pero tenemos que buscar estar en la casa de Dios para escuchar su palabra. La palabra de Dios es poderosa. Y fíjese que hasta cuando las personas inconversas la leen, el Espíritu Santo les redarguye a buscarlo. Y empiezan a sentir, ay, voy a ir, y de repente llegan. Porque leyeron algo o alguien les dijo algo de la palabra y lo están meditando. Y el Espíritu Santo obra, redarguye esa vida y vienen a buscar de Dios, a la casa de Dios. La palabra de Dios tiene mucho poder, hermanos, mucho poder. Tiene tanto poder que cuando tú la vives, cuando tú la crees, cuando tú te la metes dentro de ti y sabes que la palabra es poderosa, tú la vas a leer y vas a continuar. Y cada que tú lees es como algo sabroso que tú estás disfrutando, hermanas. Bueno, eso me pasa a mí, yo creo que también a ti. En una ocasión, para que veas el poder de la palabra de Dios, estaba una pareja discutiendo y de repente ahí yo estaba, hermana, y por cualquier cosita se pusieron a discutir. Yo dije, aquí estoy yo. Y este señor, este hombre, alzó su mano como con algo en su mano, hermana, para herir a su esposa. Y fíjese, en ese momento yo dije, yo no puedo quedarme aquí nada más viendo. Dije, en el nombre de Jesús, enemigo, te reprendo. ¿Y sabe qué hizo? Se le cayó la cosa de la mano que traía para ir a su mujer. La palabra de Dios tiene poder. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Contra una persona enojada y que está a punto de cometer un crimen. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Nadie. Pero la palabra poderosa de Dios tiene poder, tiene autoridad. Y cuando tú la citas en el nombre de Jesús, va a hacer la obra. Por eso métete esa palabra, lee la palabra para que te enseñes a que hay poder en la palabra. Y cuando tú la citas en el nombre de Jesús, nada ni nadie puede parar esa palabra, porque esa palabra se va a cumplir. Porque para eso la ha enviado Dios. Es poderosa, hermana, la palabra. La Biblia es no es para los incrédulos. Y cuando la leen, como dije, van a ser redarguidos por el Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios, esta palabra nos ha sido dada a nosotros, sus hijos. ¿Para qué, hermanos? Para que la pongamos por obra. Ponerla por obra quiere decir que nosotros vamos a seguir al pie de la letra sus instrucciones. Y si Dios en esta mañana nos dice que Él premia la fidelidad, ¿por qué será necesario que nosotros seamos fieles? Porque Dios premia la fidelidad. Entonces, vamos a hablar unas dos cosas quizás en esta mañana. Seguir sus instrucciones es obedecer. Y obedecer trae premio. ¿Por qué? Porque Dios premia la fidelidad, hermanos. Vamos a comenzar con el primero. Fíjese que la Biblia nos narra cómo Dios tenía un trato con Josué, el sucesor de Moisés. Josué introduciría al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero Dios quería tratar con Josué. Dios está tratando con Josué. Ahora Josué es el líder de todo aquel grande pueblo. Y para Dios obrar en la vida de Josué, para que Dios cumpliera el propósito que Él tenía en el pueblo con Josué, que Él fuera, Él primero trata con Josué.
Cuando Dios quiere usar un líder, lo va a pasar por el fuego. Por eso siempre he dicho que ningún ministerio, por grande o chico que exista, si no ha pasado por el fuego, Dios no lo ha llamado. Se ha puesto solo. Y por eso muchos se deshacen. Por eso muchas iglesias no crecen nunca de número, porque no fueron puestos. Porque, hermanos, un ministerio, cuando Dios lo pone, pasas por el fuego, hermanos. Lloras. Y dices, ¿por qué me pasa esto? Pero Dios te está moldeando, Dios te está preparando. Dios dice, yo tengo que tratar con tu vida, tengo que quitarte todo ese orgullo, tengo que quitarte toda esa prepotencia, tengo que quitarte que tú solo puedes, porque sin mí nada puedes hacer. Tengo que quitarte todo eso para sacarte a relucir, para yo poder usar tu vida. Tengo que pasarte y quebrarte. Y en el quebrantamiento, como hemos hablado del barro, la vasija del barro, ese quebrantamiento no nos gusta porque nos va a hacer llorar, como dice el canto. Cuando te pase por el fuego, te voy a hacer llorar. Cuando el Señor a mí me revela por qué me permitió pasar por esa depresión, para que yo, ahí en esa puerta, por eso volteo para allá, para que yo pudiera entender, la primera persona que entró a esa oficina, entró así, y me dijo el Espíritu Santo, no le preguntes qué tiene. Yo te lo revelo. Ella está en depresión y tú vas a orar y yo voy a orar en ella. Ahí el mismo Señor habló a mi corazón, me dijo, ¿te acuerdas que muchas veces me preguntaste por qué estoy pasando por eso? Si yo te amo, yo te sirvo. Mire, hermanas, en el tiempo que yo pasé en depresión, yo oraba, mi Dios sabe, 1 hora no, 2 horas hasta 3 horas, en las mañanitas que dejaban mis hijos de la escuela. Y si yo no oraba temprano, ese tiempo sentía como que algo me faltaba. Y me hablaban así, hermanas, que nos juntábamos a orar en mi casa, en la casa y había 3 mosqueteras, nos decían, pero éramos de oración y ayuno. Y decían, hermana Raquel, vámonos a orar porque hay una persona que tiene cáncer. Orábamos. ¿Y qué sabe qué pasaba? Dios sanaba de cáncer. Y Dios, hubo muchas sanidades y milagros en ese tiempo que estaba, y luego entro en ese y digo, ¿qué pasó? Señor, pues no acabas de orar en un milagro y yo. Y aún así como estaba, el Señor me enviaba y veía y la gente se sanaba y yo así. Y el Señor no me decía hasta que me dijo, ¿por qué? Dijo, es que yo quiero que tú entiendas a las que te voy a mandar. Pero si Él me lo hubiera dicho antes, yo hubiera dicho, no, envía otra, yo no voy a pagar ese precio. Porque estar en depresión no es fácil, mi amada hermana. Te metes en muchos problemas por la depresión, te sientes descontrolada, estanteada, no quieres nada, nada te gusta, nada te satisface, no quieres salir, no quieres nada, te muestran lo mejor, nada es suficiente, porque tú lo que quieres es salir de ese sentimiento tan difícil que es pasar por depresión. Por eso Dios no nos dice, mira, vas a pasar esto, porque Él sabe que le vamos a decir que no. Cuando ya pasa, te dice el Señor, era por esto. Y dice, pues ya ni modo, ya pasé, ¿qué le voy a hacer? Aquí estoy, sigues adelante. Pero, ¿sabes qué es lo que a mí me ayudó? La palabra poderosa de Dios. La palabra poderosa de Dios fue mi medicina. Yo dije, hay 150 salmos de esa poderosa palabra. Pues yo voy a leer 150 veces los 150 salmos durante mi proceso. Y apuntaba la fecha cuando empezaba el Salmo 1, el 2, apuntaba la fecha cuando comenzaba. Tal fecha comencé el Salmo 1 y luego apuntaba la fecha, tal fecha terminé el Salmo 150. Y yo sabía cuánto me había tardado del 1. Y luego, ahora voy a empezar otra vez, 2 veces y así, y hasta que llegué a 150. Pero esa palabra fue tan poderosa que fue la que me sacó de ahí, hermanas.
Por eso te digo, es importante que la palabra de Dios, pero no solamente la leamos, Señor. Usted dígale al Señor, Señor, yo quiero no solamente leerla, quiero accionar en ella. Quiero que esa fe penetre dentro de mi corazón para que yo pueda salir adelante. Ahora, el Señor tiene un trato con Josué con el propósito de prepararlo para esa gran tarea que le estaba llegando a sus hombros. Dios le ordena a Josué. Hay muchas personas que no les gusta que les den órdenes, hermanas. ¿Verdad? No, Señor. ¿Y a mí por qué? ¿Por qué la hermanita tal me va a decir que si yo sé, no hay necesidad que me den órdenes? Hay gente que no le gusta que le den órdenes, ¿verdad, hermanas? ¿Sí o no? Cada uno de nosotros sabe cómo somos, ¿verdad, hermana? No podemos decir engañar a Dios. Pero Dios le da una orden a Josué. Ahora, esta no es una sugerencia. Esto es algo más. Una orden no es sugerirte. En algunas ocasiones, tal vez, alguna vez nosotros le sugerimos a alguna persona y le dimos a escoger. Y al hacerlo, le estamos diciendo, hermana o hermano, ¿qué le gustaría a usted? ¿Esto o lo otro? Le estamos dando a escoger. Dios no habla con Josué de esa manera. No le dice, oye Josué, ¿cómo ves, Josué? ¿Tú crees que aquí? Dios le dice, vas y vas a hacer y serás valiente y no temerás y tú vas a estar ahí porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y tú sacarás este pueblo. Y Dios hablaba con autoridad como que Él es Dios, porque Él es Dios. Y Él no le vino con sugerencias a Josué, Él le dio una orden. Y cuando Dios te dice, mira muchacha, mira que te mando que te esfuerces. Dios no te dice, oye mija, ¿te quieres esforzar? No, es una orden. Es una orden de que te esfuerces. ¿Por qué nos da esa orden? Porque quizás Él ve que no estamos siendo suficientemente esforzados en nada. Queremos todo ahí a la buena de Dios. Si Dios quiere me lo manda. No, tú esfuérzate por agarrar lo que quieres. Tú camina adelante, que el Señor abrirá las puertas, pero tú tienes que caminar, ser esforzado. No te puedes quedar parado ahí, sentado, esperar las bendiciones, porque no van a llegar así. Tú tienes que correr, agarrar la bendición que ya Dios tiene preparada para ti. Mire, hermanos, mi esposo tiene muchísimos sermones tan buenos que me ha comentado algo y digo, wow, qué tremendo. ¿Por qué? Porque cuando te metes a la palabra hay revelación grande. Y yo le dije a mi esposo, oye, fíjate que ya tenemos, yo tengo 20, ¿cuántos años, hermana Mirta? 26 años. Ya vamos a cumplir 27 en marzo de tener, hermanas, cada martes los servicios aquí de mujeres. Y a veces por ahí dicen, yo no voy los martes porque es para de puras viejitas. Hermana, la palabra no es para viejitos. La palabra es para niños, para jóvenes, para adolescentes y para mujeres como nosotros que tenemos de edades de 18 a 45 años. Así que el que nos esté viendo, aquí hay desde niños, adolescentes, muchachitas que vienen, que ahora son maestras que nos ayudan a nosotros con los niñitos que vienen. Y aquí hay mujeres, hermanos que nos están viendo a través de la distancia. Aquí no hay de 60, ni 70, ni 80. Todas son de 40 para abajo. Así es que la palabra de Dios no dice, solamente es para los adultos. Solamente es para los adolescentes, para los niños. Dice que es para ti y para mí. Hermana, la palabra de Dios es hasta que me muera. Y voy a cometer errores ayer, hoy y hasta mañana. Por eso la palabra de Dios me tiene que redarguir. Yo tengo que leerla, tengo que escudriñarla para no caer en esos errores.
¿Verdad, hermanas? La palabra de Dios tiene poder, tiene mucho poder. Tú siempre, cuando tengas problemas, que pases problemas quizás con el esposo, con la esposa, con el cónyuge, cita la palabra, es poderosa. Ahora, Dios le dice a Josué en el texto que leímos, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Este es el libro de la ley nuestro. Es el libro de la ley. Y la ley que hay aquí terrenal, hermanas, es para que nosotros la cumplamos. ¿Qué haces tú si estás manejando por ahí y la ley te marca que debes de ir a 35 y tú vas a 50? Estás violando la ley. Y al poco minutos alguien te va a parar, alguien que se llama policía, que está encargado de que tú cumplas la ley. Y si no la cumplas te van a dar y después te va a costar dinero. Y a lo mejor corte, ¿verdad? Entonces, pero mire qué Dios tan grande tenemos, hermana. ¿Cuántas veces hemos violado la ley de Dios nosotros? ¿Cuántas veces? Dígame usted. ¿Cuántas veces? Cada día, quizás cada día haya algo por lo que tenemos que hincarnos. Y espero que así lo hagamos, hermanas. Porque nosotros como cristianos no podemos detectar que hicimos mal y seguir caminando. No, mi amada. No sabemos si caminas sin haberte arrepentido y pedido perdón a Dios, la muerte te sobrevenga de alguna manera. Mejor en el momento que tú te das cuenta que ingrediste la ley, dice, Señor, perdóname. ¿Y sabes cuál es mi oración? Señor, perdóname. Y que yo no vuelva a cometer el mismo error. Porque, hermanas, decir, ok, Dios, que al cabo yo sé que Dios me perdona. Y sí me perdona porque le estoy pidiendo perdón y se lo digo de corazón. Pero al rato vuelvo a cometer el mismo error. No, porque eso es juego. Dice que el que confiesa su pecado y se aparta. No dice, y vuelve a seguir, Bueno, Dios tiene. Una persona dijo un día, ¿a poco Dios es tan malo que no me va a perdonar cada que me equivoco, aunque sea en la misma situación? Le dije, pues tenga cuidado, hermana. Tenga cuidado porque quizás no le va a dar tiempo a que la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, no sé cuántas veces se equivoque y ya no tenga el tiempo de venir a pedir perdón por la misma situación. Porque se vaya de este mundo. ¿Y a dónde va a ir? ¿Qué le ganaron o de qué le sirvieron tantos años de venir a la iglesia? Venir a la iglesia. El hecho de que tú y yo estemos aquí sentados no quiere decir que ya la tenemos hecha. Señor, aquí estoy en tu casa, mira. Levanto mis manos. No, ¿qué tengo adentro? ¿Qué tengo adentro? Yo tengo una amiga que ella bueno, yo creo que ya está renovada, porque ya la vi últimamente, está totalmente diferente. Ellos no voy a decir qué religión, porque no estamos aquí para criticar ninguna religión, Dios nos libre, no somos jueces, pero no estamos de acuerdo en muchas cosas, porque algunos agarran la palabra y agarran un solo ahí y ahí se hacen ese lema y ya nos salen de ahí. Nosotros tenemos que creer la palabra de principio a fin. Y ellos no se cortan el pelo, no se aquí, no se da a ti. Pero hermanos, para mí la palabra de Dios es tenerla dentro del corazón y no tener nada adentro, hermanas, en contra de alguien. O andar sintiendo cositas, celitos o eso quizás en el pasado lo tuvimos. A lo mejor todos fuimos celositas o qué sé yo. Orgullositos, mentirositos, por no decir mentirositos, celositas. Y otro, puro de ositas, ¿verdad? Pero eso fue atrás. Ahora no tenemos que ser así. Tenemos que tener un corazón transparente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando tú la lees, te entera de lo que papá Dios quiere para tu vida. Y dice Dios, si eres fiel
yo premio tu fidelidad. Dios siempre va a premiar tu fidelidad, mi amada hermana. Él siempre está ahí para nosotros en cualquier momento. Dios va a obrar en fidelidad a tu vida. Quizás tú has pasado todo este año y has dicho, Señor, todavía sigo con el mismo problema. ¿Qué voy a hacer? No te esfuerces, solamente déjale al Señor ese problema. Y tú, mientras que tú sirves a Dios, mientras que tú te haces cargo del negocio de Dios, Dios se hace cargo de tu negocio en la casa, con tu familia, con tu esposo. Él puede cambiar toda la situación. Pero hay personas que me han dicho, no, pastor, hasta que mi esposo venga o mis hijos vengan, hasta entonces voy a servir a Dios. No, sirve a Dios. Y en el proceso de tu servicio, Él obrará a tu favor, porque Dios premia la fidelidad de un pueblo que le ama, que de veras le es fiel, hermanas. No pongas ese pretexto, porque para Dios no existen los pretextos. Dios quería tratar con este muchacho joven, Josué, y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Estas palabras no son una sugerencia que Dios le hace a Josué. Es algo más. ¿Qué quiere decir Dios? Nunca quiere decir eso, nunca. Quiere decir que nunca lo quites de tu boca. Quiere decir que debe permanecer en mi boca siempre. Este libro de la ley, el libro de la ley es la palabra poderosa de Dios y tiene que mantenerse en mi corazón para que pueda salir de mi boca. Porque si yo no la tengo en el corazón, no la podrá hablar mi boca. Porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. ¿Qué hay en tu corazón? ¿De qué vas tú a conversar? ¿De qué vas a hablar? ¿Qué has almacenado todo este año en tu corazón? ¿Qué hemos almacenado? Aquí se entiende que su palabra siempre debe estar en nuestro corazón, para que aflore a nuestra boca. Ahora, para que esto suceda, es necesario que en todo tiempo hablemos de lo que Dios dice en ella. Como dije, su palabra es poderosa y cuando se usa adecuadamente, siempre obrará para bendición. ¿Qué quiere decir adecuadamente? Mira, mi hermana amada, no es que yo te quiera decir, ay, qué dura la pastora, quiere que yo camine casi como un soldadito, sin voltear para los lados. No. Si Dios hubiera querido eso, nos hubiera hecho robots. Camina. Para atrás. Sin voltear. Pero no nos hizo así. Él nos dio libre albedrío para que tú escojas el bien o el mal. Dice su palabra que hay dos caminos, solamente dos, no hay tres. Hay dos, el de la vida y el de la muerte. Dice, yo les doy a escoger. ¿Cuál quieres? Pero luego dice, escoge el de la vida para que tengas vida. Ahora bien, si Dios me da a mí a escoger, ¿qué debo escoger yo? ¿Qué debo de hacer? Mira, hermana, como dije, quizás tú todo este año batallaste y tuviste alguna lucha y a lo mejor no lograste el objetivo que tú querías para este año. No te afanes. Sigue confiando. Sigue siendo fiel a Dios. No digas, nah, Dios que al cabo ni me escucha. Ay, aquí me voy a quedar. No. Sigue siendo fiel, porque en el momento menos preciso, en el momento que menos te lo esperes, Dios va a obrar. Dios va a obrar. Ahora, como dije, tenemos que ser esforzados. Yo me acuerdo de unos hermanos bien lindos. El esposo,
siempre le gustaba orar y siempre le gustaba orar y lo veías y levantaba manos y tú decías, qué espiritual es el hermano, porque tú te vas por lo que miras. Ay, y en realidad se notaba. Pero a veces hay cosas que hacemos que se ven bien, pero no están bien. Y ese hermano tenía 5 de familia. Bueno, los tiene ahorita ya están grandes. Estoy hablando cuando nosotros estábamos recién convertidos. Y ese hermano decía, ya tenía como 3 a 4 semanas que no trabajaba porque perdió el trabajo. Y decía el pastor, hermano, ¿ya fue a buscar trabajo? Sí, pero estoy ahorita metiéndome con el Señor, orando y orando y orando y ayunando hasta que aquí. Pero sí, hermano, pero sí, ya voy a ir. Se la pasó orando mucho tiempo, hermanos. Ok, qué bueno. Pero, hermana, no te puedes quedar orando ahí. Orando y caminando. Orando y caminando, que Dios te va a guiar al lugar que Él tiene abierto para proveer para tu familia. No puedes dejar sin comer a tu familia por 1 mes o 2 meses porque tú estás orando. No, orar es orar sin cesar en tu mente y tu corazón, tener la confianza, tener la seguridad, tener la palabra de Dios y decirle en el nombre de Jesús se abrirán puertas, en el nombre de Jesús se cerrarán aquellas que son de maldición, pero se abrirán de bendición y en el nombre de Jesús voy a encontrar ese trabajo. Citar la palabra, caminar en la palabra. La palabra tiene poder, hermanos. ¿Tienes problemas con tus hijos o con tu cónyuge? No los reprendas a él o a tus hijos. No, hermana. Mejor al enemigo que los viene a perturbar. Porque ¿quién es el que te da la guerra? No es tu esposo, no son tus hijos, son el enemigo que obra en ellos. Porque muchas veces por falta de sabiduría o de que no tenemos la palabra de Dios revelada en nuestras vidas, y le dices al pobre hombre, te reprendo, y el hombre dice, pues, ¿qué es esto? Esta mujer ya se volvió loca. Mejor cuando no te vea di, enemigo que estás perturbando a mi esposo, yo te saco de él en el nombre de Jesús. Mi esposo es mi esposo. Y yo lo he dedicado para el Señor y es pertenencia de Dios. Reprende al enemigo que quiere venir a darte la guerra. A ti que eres cristiana, a ti que dices que eres fiel, a ti te quiere dar la guerra por medio del que no viene a la iglesia. A veces son tus hermanos, la sangre, a veces son tus hijos, pero no los reprendas ahí. Cuando no te vean, esos espíritus que están perturbando mi paz y que me quieren dar la guerra, los reprendo en el nombre de Jesús. Y mira, se asustan y dicen, ay, ya no, esta mujer es de guerra. Mejor no la perturbamos porque no quieren que tú los mandes al abismo. Átalos y mándalos al abismo. ¿Por qué? Porque la palabra que tú tengas en el corazón va a abrirse así tu boca y va a dar el efecto y se va a cumplir en los que aman y temen a Dios, a los que han sido fieles. Hay recompensa y después te vas a sentir y vas a decir, ay, qué gozo siento de que la palabra de Dios es fiel a mi vida. Ahora, como dijimos, la orden que se te da no es que si tú quieres o si acaso puedes o puedes hacer otra cosa como una opción. Es una orden. Ahora las órdenes de Dios, hermana, no son para que las discutamos. ¿Cuántas, si Dios les ha dado una orden porque la sienten en el corazón y ese fuego y eso ahí está quemándote, tú dices no y no? Y Dios te está diciendo, hija, no te estoy dando a escoger. Te estoy diciendo que obedezcan mi orden. En ese momento tal vez tú no entiendas la orden que se te está dando, pero tienes que entender que Dios desea que hagas algo. ¿Por qué? Porque así Él va a filtrar tu vida. Él va a tratar con tu vida. Muchas veces, hermanas,
Hay personas que tienen eso de que son líderes y la gente los sigue, pero son malos líderes. ¿Por qué? Porque lejos de que sean líderes que saben soportar, son líderes que no saben soportar, no saben agarrar una orden, y como no saben o no les gusta, como dije al principio, que les den una orden, entonces se empiezan a expresar mal con el grupo que está participando con ellos. Un ejemplo, él es líder de cualquier cosa y te dan la orden, hermana, esto está bien, pero no, como que no te gustó que te dieran una orden, y ahí las 3, 4, 5, 6 o 7 que Dios están colaborando contigo empiezas a murmurar. Y luego las que están ahí también. Y luego tú dices, las ves y dices, Señor, algo está mal aquí. Pero cuando un líder ya pasó por el proceso y ya Dios lo pulió y no le dijo al Señor por qué, sino que dijo, está bien, Señor, acepto tu orden, no es una opción, es una orden y la voy a obedecer. El grupo que está contigo es el mejor grupo que pueda haber en la iglesia. Este líder trae ese grupo, pero mira, con las manos levantadas siempre. ¿Por qué? Porque es un buen líder. El pastor sabe quiénes son buenos líderes y quiénes no. Pero otro va a andar diciendo a ti. Él ora hasta que ese líder se purifique y pueda con su pureza contaminar de pureza a los demás. Pero estamos en eso, en ese proceso. Moisés estaba en ese, Josué estaba en ese proceso de que Moisés se había ido. ¿Qué iba a hacer él ahora? Pero el privilegio que tuvo Josué al caminar con este hombre de Dios, con Moisés, hermanos, Moisés le transmitió a él muchas de sus cualidades. Josué no fue vamos a decir, un discípulo de Moisés. No, yo no voy. Era el primero. Moisés decía una cosa y él era el primero que captaba la orden. Y antes de que Moisés dijera nada, ya estaba todo preparado. Cuando se fue Moisés allá por 40 días, allá estaba, esperando afuerita, ahí. Bien obediente. Y cuando una persona que está ahí, vamos a decir, bajo un pastorado, bajo un liderazgo, y está fiel, hermanos, Dios tarde que temprano te va a premiar tu fidelidad, te va a poner en un lugar escogido, en un lugar de privilegio. ¿Por qué? Porque ve tu fidelidad, ve cómo te conduces, ve que fuiste tú sumiso ante la autoridad que Dios te había puesto. Y la autoridad de Josué era Moisés. Y él obedeció hasta el último momento. Por eso es que Dios ahora quería tratar con su carácter de Josué. Quizás Josué no era esforzado, era obediente. Pero quizás no era esforzado, porque siempre le decía, esfuérzate muchacho y sé valiente. Y siempre andaba Dios con él. Ahora, es muy importante que aprendamos también a meditar en su palabra, hermanas. Porque la leemos y la memorizamos. Ya la leí por 1 hora, media hora, ok. ¿Qué leí? Pues leí ahí donde dice que Josué después que sacó y que hizo, y ok, ya, te olvidas. Pero es importante que tú la medites, porque en la meditación viene la revelación. Qué importante, qué importante. Mire, para poder entender la palabra hay que meditarla. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él, en los mandamientos, en la ley, de día y de noche. Esto quiere decir que de día y aún de noche, hermanas, tenemos que meditar en el poderoso poder que hay en la palabra.
Es lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Por qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hermanas, para que yo guarde y haga todo lo que en él está escrito, a mí, como dicen los niños, a mí me se hace. No pueden decir se me hace, dicen a mí me se hace. Que está muy difícil. Dice Dios que yo medite en su palabra de día y de noche para que ponga por obra y para que obedezca. ¿Será posible eso, hermanas? No es tan fácil. Jóvenes, no es tan fácil. Adultos, no es tan fácil. Porque siempre decimos, es más fácil para los adultos, nosotros que tenemos 30 y tantos años, obedecer quizá la palabra de Dios y apartarte de la tentación. Pero para los jóvenes no es fácil. ¿Sabe, hermana, que yo he encontrado jóvenes tan diligentes, jóvenes tan especiales, tan lindos, que se han apartado de las tentaciones, al que otros son? Tú crees que son ángeles, pero no son. Y lo más error grande es que los padres creen que tienen ángeles. Y no quiero decir otra cosa, pero no es nada de eso. Pero necesitamos nosotros, hermanas, conocer que la voluntad de Dios es para que se cumplan. Los niños hay que enseñarlos, los jovencitos. Y a veces nosotros como adultos necesitamos hasta más la palabra de Dios que ni aún los propios jóvenes. Los jóvenes son tan sinceros. Yo me he encontrado con jóvenes tan sinceros. Ellos son tan sinceros. Ellos no andan ocultando nada ni diciendo cosas aquí, diciendo cosas atrás. Ellos te dicen lo que es. ¿Te gustó o no te gustó? Te lo dicen. Y nosotros los adultos, ay no. Hermanita, y detrás, y los muchachos no son así, fíjese. Entonces yo he encontrado que los jóvenes como que obedecen más la palabra que nosotros, ¿verdad? Entonces la palabra hay que comérnosla para que nos haga digestión y la hablemos. Ay, poderosa palabra de Dios, la voy a obedecer. ¿Por qué? Porque es mejor obedecer que desobedecer. Porque en la desobediencia viene un pago difícil, viene un pago de infierno. Pero en la obediencia viene mucha bendición, viene el poder de Dios sobre tu vida. Entonces dice, fíjese qué importante, que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Sea que cuando yo obedezco la palabra, cuando no se me está diciendo, o si no la obedeces, pues bueno, está bien, camínale por aquí, pero ahí te vas poco a poco, no. O la obedeces. ¿Por qué? Porque al hacerlo, todas las cosas te van a salir bien y serás prosperado, hermana, serás prosperada en todas las cosas que tú emprendas. ¿Cuántas quieren ser prosperadas en todo, hermanas? Entonces, puede ser que esta orden dada por el Señor nos dé margen a nosotros a preguntar, ¿por qué es tan importante mantener la ley de Dios en mi mente y corazón? Y también hablarla con mi boca. Yo lo he vivido, hermanas, y por eso te lo voy a decir. ¿Sabes por qué es importante? Porque cuando metemos nuestra mente, o sea, cuando metemos la palabra de Dios a nuestra mente va a estar ocupada y enfocada en la palabra. Y sucede que cuando metemos esta palabra a nuestra mente, va a bajar al corazón. Y de esa manera no daremos lugar al enemigo para que ponga pensamientos de mal en nuestra mente. Créelo o no, pero yo te lo digo. Mi pensamiento es Dios. Al levantarme, al acostarme, la palabra, como me leí los salmos, yo la leo aquí.
Como leí los salmos muchísimas veces, y no crea que ya nomás los salmos leía tantos y buscaban la palabra también. Pero como me sé la mayoría de los salmos, si tú me dices un salmo, quizás no te diga yo el exactamente dónde, pero yo te digo, eso no dice ahí. Porque cuando te memorizas la palabra, la traes aquí como que te tatúan la palabra en el corazón, para que lo entiendas. Traes tatuada la palabra de Dios aquí y te acuestas recitando esos salmos y tienes paz y puedes dormir tranquilo. Rara vez me da insomnio. Rara vez digo, ay, no tengo sueño. Y cuando pasa eso es porque tengo que ir a orar y a leer la palabra del Señor. Pero la palabra de Dios, cuando la traes tatuada en el corazón, va a dar el resultado que Dios espera. Hablarla, hablarla, hablarla y hablarla. Ahora, si tú tienes un esposo o hijos viviendo contigo que no vienen a la iglesia, no los bombardees con la palabra. Como metralleta. La palabra de porque lo vas a fastidiar. Y lejos de querer venir al Señor, ay no, si ya mi mamá, mi esposo, quien me tiene hasta aquí. Mejor dale la palabra cuando lo necesiten. Cuando se sientan mal, dile, ¿te sientes mal? Si quieres que yo ore. En el nombre de Jesús. Y ellos van a sentir esa palabra porque penetra, hermana. La palabra tiene tanto poder que ellos la van a sentir aunque no sirvan a Dios. ¿Tienes problemas ahí? Una hermana dijo, ay, es que mi esposo, hija, agarra el aceite y unge el asiento donde va tu esposo y de aquí mi esposo va a reposar tranquilo y aquí ningún espíritu inmundicio va a entrar a perturbarlo. Da la palabra. Tú tienes la palabra. Úsala con autoridad, no, que el diablo no te menosprecie. Ahora, si tú no andas bien con Dios, no la vas a poder usar. Porque el diablo te puede avergonzar, ¿verdad? Porque si tú aquí hablas y dices y allá afuera andas viviendo una vida que a Dios no le agrada, y después quieras andar reprendiendo, cuidado, que eso puede ser reversible. Tienes que estar preparada. Por eso, hermana, no le des cabida a nada. Mira, hermana, yo te digo que esto no es fácil, pero sí se puede, hermana. Quítate los pensamientos que te perturben. Que si así, decía una hermana, ay, es que yo era muy celosa, que nomás andaba pensando que si mi esposo, ¿qué estás haciendo? Quítate esos pensamientos de la cabeza. Destrúyelos por el poder de la palabra. Y diga, ya él si se quiere ir al infierno. Yo camino adelante y unjo esa mente, que nadie la perturbe en el nombre de Cristo Jesús. Pero descansa en el Señor, cita la palabra. Pero no te metas en situaciones que el enemigo te deje avergonzado ahí, hermana. Vive la palabra, medita en ella. Hermana, no entremos al año igual que como estamos. El sábado va a ser el último día. Si encontraste cosas que no te gustan, no entres al nuevo año así. Purifícate. Canta toda la noche, purifícame, purifícame, purifícame. La palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios es como un detergente que quita toda mancha. No pasemos o no crucemos el Jordán del año 23 sin nosotros, hermanas, habernos puesto de veras firmes en la palabra de Dios. Ten cuidado con lo que dices. Ya nos vamos, hermana, ya nos vamos. Ten cuidado con lo que hablas, porque acuérdate que hay poder en la palabra. Hemos traído estudios acerca de lo que hablas, lo que dices te será hecho. Hemos hablado acerca de que la palabra, la lengua tiene poder, la palabra tiene poder. Hemos hablado de muchos temas sobre eso. Y te vuelvo a repetir, hay poder en lo que digas. No maldigas a nadie, mejor bendice. Porque tu boca puede hablar vida, pero también puede hablar muerte. Si aprendemos bien
Si aprendemos bien, será porque su palabra está en el corazón. Porque como dije, del corazón abra la boca. Guardar y poner por obra. Para que guardes y pongas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ay, hermano, es tan difícil eso. Es tan difícil que yo guarde y luego tenga que poner por obra. Mejor no los guardo para no ponerlos por obra. Porque así no guardo. Pero ¿sabes qué? Dios te va a decir, lo hiciste con un propósito de destruir tu propia vida. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Entonces, hermana, ponte de pie en esta mañana y dile, Señor, que tu palabra, así como esa gente, hermanas, fíjate que el que va a tatuarse ahí, no sé ni para qué lo hacen, se van a tatuar el brazo. Ahorita a veces hasta todo andan, ya no ves un pedazo de que no tengan tatuaje, ¿verdad? No sé ni para qué lo hacen, hermanas. No entiendo. Pero cada que les hace un tatuaje, he escuchado reportajes que dicen que les duele bastante. Que un tatuaje duele. Dile al Señor, Señor, aunque me duela, tatúame la palabra en mi corazón. Si esos padecen por cosas que ni entiendes, ¿qué? Yo quiero que tatúes tu palabra en mi corazón para que mi corazón se fortalezca y mi boca en el momento que yo necesite pueda salir palabra de poder y yo pueda salir vencedora de todo problema, circunstancia o dificultad. Padre, te doy gracias por tu poderosa palabra en mi vida, Señor, porque trato de vivirla, Señor. Trato de hacer tu voluntad en todo momento, Señor. Nunca diremos que somos perfectos porque perfecto solamente eres tú, Señor. Pero estamos buscando, Señor, agradarte cada día, Padre. Pon esa palabra poderosa como tatuaje en nuestros corazones para que pueda dar el resultado que tú esperas en cada una de nosotros, mi Dios. Mira cada hija tuya en esta mañana, Padre. Tú conoces las situaciones que han pasado durante todo este año. Tú conoces los logros que han tenido. Tú conoces quizás fracasos, Padre. Pero yo te pido que tú les des, Señor, sabiduría para que no se queden estancadas. Que sigan adelante en el nombre de Jesús. Porque tú premias la fidelidad de tus hijos. Aquellos que te buscan. Aquellos, Señor, que con corazón sincero quieren agradarte, Padre. Ayúdalas en el nombre de Jesús, que tu palabra sea ahí en sus corazones, Señor. Ayúdalas a vencer los obstáculos que vengan a sus vidas. Ayúdalas a vencer las dificultades. Ayúdalas a ser mujeres guerreras de Dios todos los días, porque todos los días hay guerras que luchar, Padre. Que salgan victoriosas en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te doy, Padre, en Cristo Jesús.